Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de drama turco, intrigas amorosas y todo lo que pasa detrás de cámaras en el mundo de las telenovelas que nos roban el aliento. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado en boca de todos, un torbellino de emociones, rumores y especulaciones que giran en torno a una de las parejas más queridas y también más turbulentas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo escucharon bien, vamos a desmenuzar esa chispa, ese fuego que los unió en la pantalla y al parecer, también fuera de ella. Prepárense porque hoy vamos a responder a la pregunta del millón: ¿Can Yaman enloqueció por Demet? ¿Y qué hizo exactamente para no perderla? Porque, seamos honestos, esa relación fue un sube y baja emocional digno de una montaña rusa. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el chismecito jugoso, los dramas apasionados y las noticias frescas del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir durante y después de la exitosísima serie Erkenci, Pájaro Soñador, fue una mezcla explosiva de química innegable, momentos de tensión y un sinfín de rumores que mantuvieron a los fans en vilo. La verdad es que desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. En la pantalla sus personajes Kandibit y Sanem irradiaban amor, pasión y una complicidad que traspasaba la pantalla. Y claro, esto dio pie a que muchísimos, especularan sobre si esa magia se extendía también a la vida real. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de que ambos negaron repetidamente tener una relación romántica formal, las pruebas de una conexión especial eran, digamos, bastante evidentes. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos fuera de cámara, todo apuntaba a que había algo más que simple amistad. ¿Recuerdan esos vídeos filtrados de las grabaciones donde se les veía jugando, riendo a carcajadas y compartiendo miradas que derretían hasta el hielo del Polo Norte? Era imposible no sospechar. Pero, ¿qué tanto de todo esto era real? ¿Y por qué, si había algo, no llegó a consolidarse en una relación seria y duradera? Aquí es donde entran en juego las distintas versiones, los rumores y las especulaciones que a día de hoy siguen generando debate. Y no solo entre nosotros, los chismosos empedernidos, sino también entre la prensa rosa turca e internacional. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman, cegado por la belleza y el talento de Demet, realmente se enamoró de ella. Y cuando digo enamoró me refiero a que quedó completamente prendado, fascinado, embelesado. Se dice que Can era mucho más abierto y demostrativo con sus sentimientos, mientras que Demet, por su parte, se mostraba más reservada y cautelosa. Al parecer, ella no estaba tan convencida de dar el salto a una relación formal, quizás por miedo a que afectara su carrera o por no estar segura de si los sentimientos de Can eran genuinos. Recordemos que Demet ya había tenido relaciones públicas que terminaron en el ojo del huracán, y tal vez no quería repetir la experiencia tan pronto. Esto, según cuentan las malas lenguas, llevó a Can a actuar de formas que algunos considerarían desesperadas, o como dice el título del vídeo, a enloquecer un poco. Se dice que la llenaba de regalos carísimos, que la sorprendía con detalles románticos inesperados, que la seguía a todas partes, en fin, que estaba completamente dedicado a conquistarla. Imagínense la escena. Can, el galán turco del momento, moviendo cielo y tierra para ganarse el corazón de Demet. Algunos incluso comentaron que se comportaba como un verdadero Kandibit fuera de la pantalla, solo que en la vida real. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Pues, como siempre en estos casos, la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es probable que Can sí sintiera una atracción muy fuerte por Demet, y que haya intentado conquistarla de diferentes maneras. Pero de ahí a decir que enloqueció o que actuó de forma obsesiva, hay un trecho bastante largo. Recordemos que estamos hablando de un ambiente donde la exageración y el drama son el pan de cada día. También hay que tener en cuenta que ambos estaban en la cima de su carrera, con agendas apretadísimas y una presión mediática constante. Es muy probable que esto haya dificultado el desarrollo de una relación más seria, incluso si ambos lo hubieran querido.
Imagínense tener que lidiar con paparazzi acechando. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, y con fans clamando por una confirmación de su romance. Eso es suficiente para estresar a cualquiera. Además, hay que recordar que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y oportunidades, pero por otro, te expone al juicio público y a la intromisión en tu vida privada. Y esto, sin duda, puede afectar las relaciones personales. Es difícil mantener una relación normal cuando cada paso que das es analizado y comentado por millones de personas en todo el mundo. Otra teoría que circula por ahí es que la relación entre Khan y Demet era, en gran parte, una estrategia de marketing para promocionar la serie. Es cierto que la química entre ellos generaba mucho interés y que esto se traducía en más audiencia y más publicidad. Sin embargo, creo que sería injusto reducir todo a una simple estrategia comercial. Es evidente que había una conexión real entre ellos, aunque quizás no tan profunda o duradera como muchos fans hubieran deseado. No podemos negar que su química era innegable, y eso se notaba en cada escena. Ahora bien, ¿qué hizo Khan, concretamente, para no perderla? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones más jugosas. Se dice que Khan hizo todo lo posible para mantener viva la llama entre ellos, incluso después de que terminara la serie. La invitaba a cenar en restaurantes lujosos, le enviaba mensajes románticos con emojis de corazones y flores, intentaba pasar tiempo con ella siempre que sus agendas lo permitían, incluso volando desde otro país solo para pasar unas horas a su lado. Pero al parecer Demet no estaba tan dispuesta a dejarse llevar. Tal vez ella necesitaba más tiempo para procesar sus sentimientos, o quizás simplemente no veía un futuro juntos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre ellos nunca llegó a consolidarse en algo más serio. Algunos dicen que Demet era una mujer muy enfocada en su carrera y no quería distracciones, mientras que otros creen que simplemente no sentía lo mismo por Khan. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Porque después de Erkencikus ambos tomaron caminos separados. Khan se fue a Italia para seguir desarrollando su carrera, mientras que Demet se quedó en Turquía y protagonizó otros proyectos exitosos. Khan decidió probar suerte en el mercado internacional, mientras que Demet se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Y por supuesto, esto dio pie a nuevos rumores y especulaciones. Se dijo que la distancia había enfriado la relación, que ambos habían encontrado el amor en otras personas, que estaban resentidos el uno con el otro, en fin, un verdadero culebrón turco. Los tabloides se llenaron de noticias sobre sus supuestas nuevas relaciones y los fans se dividieron en bandos defendiendo a capa y espada a su ídolo. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué pasó realmente entre Khan y Demet. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue una de las más comentadas y seguidas del mundo del espectáculo turco, y que sigue generando debate y pasión entre sus fans. Su historia es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Y a pesar de que nunca llegaron a ser pareja oficialmente, su química en Erkencikus quedó grabada en la memoria de todos los que amamos las telenovelas turcas. Porque al final del día, lo que importa es la magia que fueron capaces de crear en la pantalla, esa conexión que nos hizo soñar y suspirar con cada uno de sus encuentros. Khan y Demet nos regalaron momentos inolvidables y personajes que vivirán para siempre en nuestros corazones. Y ahora, mis queridos chismosos, es momento de recapitular un poquito todo lo que hemos hablado hoy. Vimos cómo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, durante y después de Erkencikus, fue un torbellino de emociones y especulaciones. Analizamos las distintas teorías sobre si Can enloqueció por Demet y qué hizo para intentar conquistarla. Y finalmente reflexionamos sobre los factores que pudieron haber influido en el desarrollo de su relación, como la fama, la presión mediática y sus agendas apretadas. Pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la historia de Can y Demet nos enseña que el amor en el mundo del espectáculo es complicado y que las apariencias engañan. Que la fama puede ser un obstáculo para construir relaciones duraderas y que, a veces, la química en la pantalla no se traduce en amor en la vida real. Además, nos recuerda que cada persona tiene sus propios tiempos y prioridades, y que no podemos obligar a nadie a sentir lo mismo que nosotros. Que el rechazo puede ser doloroso, pero que es importante aceptarlo y seguir adelante. Y sobre todo que el respeto y la admiración mutua son fundamentales, incluso si no hay una relación romántica de por medio.
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles jugosos de esta historia. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Khan y Demet. Así que tomemos todo con una pizca de sal y disfrutemos del chisme. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan Yaman realmente se enamoró de Demet Özdemir? ¿Qué creen que pasó entre ellos para que nunca llegaran a ser pareja? ¿Piensan que fue una estrategia de marketing o que realmente había sentimientos involucrados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. Vamos a armar un debate súper interesante. Quiero saber si son Team Khan o Team Demet. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, dramas y noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla al máximo.